Dios había terminado de dar los 10 mandamientos. Él terminó de dar los 10 mandamientos. La lista de mandamientos podría considerarse un poco vaga a menos que se sepa cómo y cuándo debe de ser obedecida. Por ejemplo, ¿hay excepciones? Supongamos que una persona ha cometido adulterio en el pasado. ¿Podría Dios sostener esto contra él para siempre? Bueno, para empezar, Dios declara que para ser aceptados por él, debemos guardar los 10 mandamientos, todos y cada uno de ellos. Y otra vez testificó a todo hombre que está obligado a guardar toda la ley. No podemos escoger y elegir. No podemos decir, a ver, trabajaré en el 4, 6, 9 y 10. Esos son los que voy a elegir y los que voy a guardar. No, Dios es muy específico. Se nos ordena obedecerlos a todos. Y no solo eso, pero también cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios estaba diciendo que si desobedecemos un solo mandamiento, una sola vez, entonces es como si lo hubiéramos quebrantado todos, y Dios ya no puede aceptarnos. Es como una muñeca de cuerda con 10 nudos atados en ella. Cada nudo representa uno de los 10 mandamientos. ¿Cuántos nudos tengo que cortar antes de que la muñeca caiga? ¿Solo uno? ¿Estás seguro? Bueno, entonces veamos. ¿Sabes? Tienes razón, ¿de acuerdo? Es obvio, ¿no? El Señor es absolutamente perfecto en santidad y solo puede aceptar a aquellos que son perfectos en su justicia. La justicia del hombre debe ser igual a la justicia de Dios o no se puede establecer la relación. Ahora, no solo debemos guardar toda la ley. Dios nos hace responsables de todo pecado, aun de los pecados que no somos conscientes. Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. En una ocasión le estaba enseñando esto a una joven pareja. Cuando llegué a este punto en la lección, el muchacho golpeó con su puño la mesa y maldijo por Dios. Su novia le señaló que acababa de quebrantar la ley de Dios al dar mal uso al nombre de Dios. Ese fue un mal momento, no debía haber hecho eso. Pero, ¿sabes? Él dijo, Dios no es justo. Dijo, si esa es la única manera por la cual puedo ser aceptado por Dios, lo hizo imposible. No hay manera de que pueda guardar la lista de mandamientos perfectamente. Y su frustración era muy, muy evidente. ¿Sabes? Dios sabía que el hombre no podía guardar esta lista de mandamientos impecablemente. No fue una sorpresa para él. Su intención al dar los 10 mandamientos es clara. Ahora escucha con atención por qué nos dio los 10 mandamientos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este versículo está diciendo dos cosas. En primer lugar, los 10 mandamientos callan a aquellos que dicen que sus vidas son lo suficientemente buenas para ser aceptados por Dios. Nadie puede estudiar honestamente los 10 mandamientos sin percibir su pecaminosidad. Al igual que la rata muerta afrenta nuestros sentimientos, los 10 mandamientos nos hacen conscientes de que nuestro pecado es ofensivo a un Dios santo. En segundo lugar, los 10 mandamientos nos muestran que verdaderamente somos infractores de la ley. La última parte de este versículo tiene su raíz etimológica en un tribunal. En el principio el hombre era amigo de Dios, inocente de todo mal. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios, Dios se quitó el manto de amistad y se puso la capa de juez. Ahora Dios, en lugar de ser amigo del hombre, fue un juez, convocando al hombre al banco de los acusados. Ningún abogado se levantó para defender la causa del hombre. Nadie podía. Ningún abogado, sin importar su inteligencia, podía convencer a la corte de que el condenado era cualquier cosa sino lo que era. No había un jurado indeciso, ni sobornos. El perfecto juez habló. El veredicto fue dado. El hombre era culpable de violar la ley de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
El propósito de los 10 mandamientos era hacer que nos demos cuenta o seamos conscientes de que somos pecadores. Por eso los dio Dios. Nos muestra la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Es una medida sencilla de lo que está bien y de lo que está mal. Los 10 mandamientos son como un termómetro. Puede demostrarnos que estamos enfermos, pero no contribuye a que nos mejoremos. En muchos sentidos, los 10 mandamientos son para nosotros lo que es un espejo para la cara sucia. Si usted está solo, no puede saber si su cara está o no limpia. Alguien le podría señalar y decir, su cara está sucia. Pero usted podría negarlo diciendo, mi rostro no está sucio, no veo nada. Y podría sinceramente creerlo. Pero si le dieran un espejo, podría comprobar que su rostro realmente está sucio y ya no podrían negarlo. Le cerrarían la boca. Sería considerado culpable de tener la cara sucia. ¿Sabe una cosa? Es de la misma manera para el hombre. El hombre realmente no sabía lo que era el pecado hasta que Dios nos dio la ley. Así como el espejo expuso la suciedad, los 10 mandamientos nos hacen conscientes de nuestro pecado. Se podría decir que el olor horrible de esa rata muerta del pecado se hizo realidad. Usted pudo olerlo, supo que estaba presente. Bueno, tenemos que entender que los 10 mandamientos no fueron dados como una lista de reglas a seguir para que podamos estar bien con Dios. Ese no era el propósito de la ley. Sería como tratar de frotar la suciedad de su cara con un espejo. Los espejos fueron diseñados para reflejar, no para limpiar. De hecho, hay la posibilidad de que en el proceso de tratar de limpiarse con el espejo se manche el vidrio, lo que dificulta su capacidad de dar un claro reflejo. Las personas que tratan de ser aceptables ante Dios guardando los 10 mandamientos suelen modificar o minificar los mandamientos para que no se vean tan mal. Ahora hay otra manera de ver esto. ¿Recuerda cómo comparamos nuestro punto de vista de una rata podrida, infectada de gusanos, con el punto de vista de Dios sobre el pecado? Bueno, tratar de agradar a Dios es como tomar un frasco de perfume y rociarlo sobre la rata. No por ello es más atractiva para nosotros. Está todavía podrida, todavía muerta. Y de la misma manera, al obedecer los 10 mandamientos no nos hace más aceptables a Dios. Todavía somos pecadores. Creo que esto nos trae de vuelta al propósito de los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que Dios dio la ley a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Dios quiere que veamos todo pecado, ya sea grande o pequeño, de la forma en que Él lo ve. Completamente pecaminoso, totalmente destructivo, horriblemente ofensivo, del todo repulsivo, terrible, maligno, despreciable. Él quiere que comprendamos que su pureza está por encima de cualquier justicia que podamos alcanzar por nosotros mismos. Él quiere que entendamos que aún en los mejores tiempos, nuestra bondad no es igual a su santidad. Ni siquiera se acerca. Hasta ahora, un hombre podría enorgullecerse de que Dios lo amara más que a otro, al pensar de sí mismo como una mejor persona. Pero con la ley dada, Dios coloca a todos al punto de darse cuenta de que He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ahora el hombre no solo podía darse cuenta de su pecaminosidad, sino que podía tener una vislumbre de la perfección del Señor, la santidad de Dios, su justicia. Estaban más allá del alcance del hombre, inalcanzables. La brecha que causó el pecado era más profunda de que el hombre esperaba. Debido a que nadie pudo guardar la ley perfectamente, la ley no pudo cerrar la brecha. Como los israelitas que escucharon a Moisés leerles los 10 mandamientos, posiblemente a los pies de esta montaña, su reacción a esta primera lectura, sin duda, refleja el pensamiento de muchas personas hoy en día. La Biblia dice que los israelitas temblaron de miedo, pero probablemente la gran mayoría solo estaban aterrorizados por los truenos y relámpagos.
Ellos estaban impresionados por lo externo, alarmados solo por la terrible demostración del poder. En cuanto a los 10 mandamientos, ellos no captaron el punto. Pensaron que podían obedecerlos perfectamente. Así como muchas personas hoy en día se concentran en obedecer los mandamientos y olvidan su finalidad. Por otro lado, estaban aquellos israelitas que habían percibido de una manera más profunda las implicaciones de la justicia de Dios. Ahora sabían lo que Dios quiso decir cuando dijo que la santidad es igual a ausencia de pecado. Temían también, por otra razón, sabían que jamás podrían guardar tal conjunto de leyes perfectamente. Bueno, por cualquier razón, la Biblia dice que los israelitas se estremecieron. La Escritura dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y luego dice otra vez, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Los 10 mandamientos entraron en vigor y los israelitas eran ahora responsables de cumplirlos como una norma moral. Para aquellos que eran honestos consigo mismos, sabían que era una tarea imposible. Si iban a ser aceptados por Dios, tendrían que hacerlo de otra manera. A medida que continuamos mirando las escenas del monte Sinaí, permítanme hacer algunos comentarios aquí. El hecho de que los 10 mandamientos no puedan restaurar la relación quebrantada con Dios no significa que carecen de valor. Así como las leyes físicas, por ejemplo, crean orden en el universo, así las leyes morales crean orden en una nación. Y muchos países han rechazado el código de conducta bíblico en su esfuerzo por vivir en una sociedad moralmente neutral. No existe tal sociedad realmente. De hecho, ninguna civilización como tal ha sobrevivido. La Biblia enseña que el rechazo a los absolutos bíblicos eventualmente lleva al caos. Pablo, yo diría que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con la Biblia y diría que es pecadora, pero muy pocos estarían dispuestos a admitir que son pecadores sin esperanza. Eso es cierto, pero hay una gran diferencia. Los pecadores creen que hay algo que pueden hacer para ser aceptos ante Dios. Como el obedecer los 10 mandamientos, cumplir la regla de oro, ir a la iglesia, orar y ese tipo de cosas. Correcto. Ser bautizado, hacer obras de caridad, ser amables con su vecino, ¿sabes? En realidad se podría hacer una lista larga. Sí, lo sé. Yo solía pensar de esa manera. Me gustaría tratar de hacer toda clases de cosas para de alguna manera ser aceptable ante Dios. Interesante. Bueno, tú sabes, la idea de que una persona es buena, ya sabes, que de alguna manera puede tener mayor peso que su mal, por lo tanto se hace a sí mismo agradable ante Dios, es totalmente ajena a la Biblia. ¿Sabes? El hacer el bien es recomendable, pero la Biblia enseña que ninguna de estas buenas acciones puede restaurar nuestra relación con Dios. No. Nuestro problema es mucho más profundo, algo de lo que no podemos deshacernos. Tenemos una condición pecaminosa. Así es. Ahora, por otro lado, un pecador sin esperanza sabe que no hay nada que pueda hacer para ser acepto ante Dios. No puede deshacerse de esa rata muerta del pecado que está contaminando su vida. La Biblia dice que estamos totalmente sin esperanza. Ahora, en el libro escrito en el profeta Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lo que la Biblia está diciendo es esto, que incluso nuestra bondad está muy lejos de la santidad de Dios. ¿Sabes? Como ilustración se podría decir que todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras son como ratas podridas. Así es, ¿sabes? Y al igual que la rata podrida es repulsiva para nosotros, así también todo pecado es una ofensa contra un puro y santo Dios. Recuerde, solo la gente perfecta puede vivir con un Dios perfecto. No es una ilustración agradable. No, no lo es. Bueno, vamos a revisar esta lección contestando las preguntas del capítulo 8, sección 3.